Muy bien, hola a todos. Vamos a empezar ahora a hablar de cómo se trabaja el análisis schenkeriano en estructuras un poco más largas, sobre todo porque un principio importante para el análisis schenkeriano es que la música es una prolongación de estructuras mucho más básicas, mucho más cortas. Y debido a esto, pues es importante ver cómo esto se aplicaría a estructuras o a secciones un poco más largas y empezar a ver algunas ideas sobre prolongación. Este es el libro, ya lo puse en Classroom, es una guía para el análisis schenkeriano. Ojalá lo puedan ver. Vamos a ver algunos ejemplos de aquí y sobre todo pues tratar de que quede lo más claro posible. Es importante pues decir que en realidad para hacer un análisis schenkeriano ya a profundidad pues sí se necesitaría mucho más tiempo, eh, mucha práctica sobre todo. Haremos algunos ejercicios, pero lo importante es que ustedes entiendan las bases. Posteriormente tal vez puedan ustedes mismos buscar algunas alternativas de bibliografía, pero bueno, por el momento esta puede servirnos bastante. Vamos a ver a qué se refiere con prolongación y con esta idea de estructuras más grandes. Aquí tenemos un ejemplo que va desde el inciso A hasta el D. El original es un coral que está presentado a cuatro voces. Tenemos varias cosas interesantes. Vean cómo una primera capa de reducción, que es el inciso C, omite las voces intermedias. No es que no sean importantes, pero para el caso de la dirección y el movimiento que se da en la música, para Schenker es muy importante resaltar la voz superior y la voz inferior como las dos voces más importantes, y por eso es que las omite. Entonces deja en la voz de arriba la progresión de tercera, está marcado así como progresión de tercera. Y en el bajo solo deja, ya también omite algunas notas, deja el primer sol. Es muy claro que el mi que aparece aquí es un punto intermedio, vamos, es un cambio de color del acorde, pero no es estructuralmente importante. En realidad el punto donde quiere llegar es al do como preparación para el dominante. Entonces por eso aquí lo pone así. De hecho también en un plano estructural más importante solo resalta la función de la tónica, de la dominante y nuevamente la tónica. La subdominante siempre se ve como una aproximación al dominante. Por eso aquí lo pone con una N entre paréntesis, porque sería como una nota vecina, una nota por grado conjunto con respecto a la nota dominante. Si vemos solo esas dos voces quedaría así. Resume bastante bien lo que se da en el coral. En el B lo que observamos es simplemente al ver que la melodía va de un si a un sol, pero en el bajo tenemos esta relación de la tónica y el retorno a la tónica. En realidad en esta tercera parte, en este nivel, ya nada más deja un acorde, deja solo el acorde de tónica, considerando que es una ida y regreso al acorde de tónica, y arriba solo la progresión de tercera como una elaboración de ese mismo acorde. Y por último, digamos en un plano mucho más profundo, pues se reduce a pensar que esta progresión de tercera que tenemos aquí, en realidad es para ir es un despliegue, vamos, de dos voces. Es una forma de ir de un si a un sol, como si estuviera desplegado a partir de dos voces, y por eso es que en nuestro nivel mucho más profundo
solamente se mantiene un acorde, una función. Para el análisis schenkeriano no es tan importante llegar a este, o sea, sí tenemos que llegar a este nivel profundo, pero en realidad lo importante es el proceso. Lo importante es poder ir ahorita fuimos de la superficie a lo más profundo, pero podemos ir al revés y observar cómo fue añadiendo capas, incluso cómo un compositor puede, a partir de una idea muy simple, añadir cada vez más capas. Tenemos esta primera capa, que es un acorde de sol mayor en posición de tercera, el inciso A. Como las dos voces de arriba se despliegan, como en la nota intermedia, que es el A, agrega otras dos notas en el bajo, y por último la elaboración final. Entonces, a eso se refiere con que tenemos que ver la música siempre como una prolongación de una idea mucho más simple. Algo que parece muy elemental, tal vez, pero que es importante decir, es la importancia de la cadencia. Y cuando hablamos de cadencia nos referimos más específicamente al movimiento del primero al quinto y luego de retorno al primero. Aunque sabemos que hay varios tipos de cadencia con distintos tipos de subdominante, en realidad eso es secundario tal vez. Lo importante es esa relación primero-quinto-primero. De hecho, aquí en este libro nos dicen pues esta posibilidad de que antes haya un acorde que lo ponen como X, claro, porque puede ser una gran variedad de acordes distintos, el cuarto, el segundo menor, el napolitano, el germano, etc. Puede estar incluso enromentado con el primero en 6/4, pero el movimiento principal es de la tónica a la dominante. Y aquí vemos varios ejemplos de cómo se podrían prolongar estructuras de dominantes, ¿no? De esta relación tónica-dominante-tónica. Tenemos el primer caso, el inciso A, que solamente es esa relación. Si lo toco con armonía sería así. Como también una posibilidad es el que de forma intermedia en el bajo se haga un arpegio poniendo el primero en 6/3. La posibilidad de que esto se rellene también con notas de paso. La posibilidad de que esto tenga, por ejemplo, acordes intermedios que son solamente acordes de adorno. Por ejemplo, en el inciso D, el quinto, puede ser también aquí dice el quinto del tercero, ¿no? Aquí está en modo menor, vamos a ponerlo, el quinto del tercero, por ejemplo. En la superficie escuchamos esa variedad de acordes, pero en realidad el movimiento principal es este. Otra vez lo vuelvo a tocar. Podría haber otra opción, dice aquí al final poniendo el cuarto, por ejemplo. Entonces, todas estas posibilidades, incluso con más acordes, con notas de paso, con cadencias intermedias, como ahí en el inciso D, que es un quinto del tercero y que resuelve el tercero, en realidad el movimiento general es de primero al quinto de la tónica, en este caso Do mayor y menor después. Entonces, muchas de estas son prolongaciones que vamos a observar frecuentemente sobre cadencias o movimientos muy específicos, primero, quinto, primero. Esto es algo, no es algo que Schenker inventó, más bien es algo que Schenker descubrió. Descubrió que en la mayoría de la música tonal tenemos este tipo de movimiento.
de la tónica a la dominante y de regreso a la tónica. Tanto en un plan superficial, en algunas ocasiones es muy evidente, como en un plano más profundo y a veces incluso en una estructura completa de una obra, ¿no? Es muy importante mencionar que estas elaboraciones del bajo podrían estar acompañadas también o acompañar a las elaboraciones de la voz superior, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la sonata de Haydn. Muy bien, como ahí podemos observar hay varias cosas, ¿no? Hay muchos acordes intermedios, pero lo que se ve es este despliegue del que hablábamos. Poner el acorde de primero ahora en 6/3 y rellenar con notas de paso. Pero no solo son notas de paso, digamos como tal en los acordes, sino son, incluso se forman acordes intermedios, ¿no? Tenemos un acorde de segundo, tenemos un acorde de cuarto. Entonces, vean cómo esta corresponde a, esa prolongación, a la prolongación que habíamos visto antes. Y está acompañado obviamente de los ornamentos que hay arriba, porque arriba tenemos este si que se mueve a este, a este re por medio de una nota de paso, que es este do. Este mi de alguna manera también completa el acorde, pero el movimiento general que voy a buscar es del re al do y luego del do al si. Entonces están acompañados. Podríamos decir que aquí la idea es esta, si la vemos de forma reducida. Entonces vemos esa prolongación del bajo justamente. Aquí tenemos otro ejemplo de una sonata igual de Haydn y vemos cómo está marcado aquí las elaboraciones, ¿no? Tenemos algo muy importante que es, a pesar de que haya acordes intermedios, siempre vamos a observar este movimiento en general de la tónica a la dominante. Aquí es descendente, aquí tenemos un movimiento descendente. Si fijan, vean como el bajo, a pesar de que tiene estas desviaciones, algunas desviaciones como este sol, en realidad es una línea que va descendente de la tónica hasta la dominante y luego resuelve. También la voz de arriba va hasta cierto punto de forma descendente. Luego hay una cosa interesante que es modulación. De hecho aquí la cifra en el libro como mi bemol mayor, porque aparece un dominante de mi bemol mayor y luego resuelve la tónica de mi bemol mayor. Pero vean que en un aspecto estructural aún más grande este acorde lo ponen como tercero. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esta idea de que el bajo se está prolongando en una cadencia muy grande, pero la tenemos que ver en varios niveles. Por un lado, este es uno, aquí está marcado, pero también este es otro. Y aunque aquí hay una pequeña modulación hacia la relativa, que es mi bemol mayor, en realidad el tercero busca moverse hacia el segundo en 6/3 para llegar al quinto y después al primero. Entonces, aun cuando ahí hay algo que podríamos llamar modulación, en realidad en una estructura más grande sigue estando en el mismo movimiento de tónica hacia la dominante en do menor. De hecho, Schenker a esto no le llama modulación, él prefiere utilizar otro término para esto, él le llama tonicalización, bueno, justo aquí en el libro aparece. Podríamos decir que esta es la traducción más adecuada tal vez, pero él le llama tonicalización a este uso de algunos acordes dentro de la tonalidad mayor cuando se comportan como tónica. Y podríamos decir que es casi lo mismo, la misma definición que una modulación.
Sin embargo, lo que él quiere recalcar cuando habla de tonicalización es que la tonalidad original prevalece. ¿Sí? Es un poco, si se fijan, es un poco parecido a la idea de las regiones de Schoenberg, ¿no? Que a pesar de que module hacia algún lugar, se sigue, vamos, siempre está vinculada con una tónica, una sola tónica de toda la pieza. Aquí es más o menos una idea similar, es cuando un acorde actúa como tónica, pero no pierde su relación con la tónica real de la pieza, ¿no? Y aquí vemos esta conexión, porque al final, aun cuando ya resolvió a la dominante, resuelve la dominante de mi bemol, después de eso el movimiento continúa para irse hacia la tónica, ¿no? Entonces, si se fijan, a partir de ahí, del compás 5, este diseño, pues sí se siente que modula hacia mi bemol mayor, pero si vemos a partir del compás 8, el movimiento continúa hacia la tonalidad de do menor. Entonces, es muy importante ver que estas prolongaciones de cadencias se pueden dar en varios niveles en la estructura. Aquí tenemos una prolongación que va de la tónica a la dominante y luego a la tónica en do. Luego esta tonicalización que va hacia mi bemol mayor, prolongación de esa tonicalización también en mi bemol mayor, pero en un nivel mucho más grande tenemos este primero que se mueve a este quinto por medio del tercero y el segundo en 6/3 para regresar al primero. Entonces vean como en una capa más profunda tenemos una gran cadencia, ¿no? Aunque en medio tenemos otras cadencias más pequeñas. Es importante ver que una idea de Schenker es que toda la música se puede reducir a especies, sobre todo a especies a dos voces. Y tiene este concepto de la Ursatz, pues que es simplemente la estructura final, la estructura fundamental. Dentro de la Ursatz tenemos estos dos elementos que son pues básicamente la voz superior de la Ursatz, que se llama Urline, y la voz inferior de la Ursatz, que es el bajo y que además nos da una muestra de la progresión armónica. Normalmente el bajo va a ser S en relación primero, quinto, primero, y la Ursatz, la Urline sería una progresión por grado conjunto. Aquí tenemos esto. Nuevamente, esto no es algo que Schenker haya inventado, sino simplemente lo descubrió después de analizar mucha música. Es muy importante, la Urline se marca con estos números que marcan los grados. Eso significa, así como estos números con este signo de marcato encima, significa que es el tercer grado, segundo grado, primer grado. Los números romanos indican armonía, ¿sí? Entonces estos son grados de la escala en la melodía y estos son acordes. Vamos a pensar que casi siempre se da este tipo de movimiento descendente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo interesante de variaciones de este movimiento descendente, desde el 2 hasta el 1. Sobre todo ahí se da la prolongación, aunque se puede dar también en otros puntos. Pero aquí nos pone este ejemplo con diferentes adornos de este final 2-1. Uno es pues simplemente dejarlo así como está. El A. Luego el B tiene un despliegue hacia otra voz que es el Si. Es como si hubiera un Si en medio en la voz intermedia y desplegara ese Si y le pone una nota de paso. Otra elaboración en el inciso C es no en la voz de arriba, sino en la voz de abajo, donde en lugar de poner el sol de inmediato se pone un Fa y entonces tenemos un segundo como subdominante.
La diferencia con el A es este, el C es este. Al agregar esa nota, se crea otra armonía. En el inciso D es una combinación de los dos anteriores, tanto el despliegue hacia el Si como el adorno en el bajo, la prolongación en el bajo. Y el inciso E pues simplemente es una elaboración más donde queda implícito un primero en 6/4. Aquí lo pone, ya habíamos mencionado esto, que pone quinto, 6/4, 5/3. No significa quinto grado en 6/4, sino significa que se construye un 6/4 sobre el quinto, sobre la nota de sol. Entonces el acorde correspondiente es primero en 6/4. Es como más como bajo figurado que como normalmente lo solemos cifrar. Entonces es una combinación de los anteriores más anticipar el sol para crear esta progresión de cadencia auténtica. Entonces vean cómo a partir de dos notas se pueden crear muchas variantes de esto, ¿no? De ornamentación, pero también de prolongación, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es muy conocido por ustedes, es el preludio en mi menor de Chopin. Vamos a ver la parte de abajo. Ese es el acorde, es un acorde con la cuarta suspendida, ahí está la suspensión marcada, 4/3. Muy bien, hay muchas elaboraciones mucho más complicadas aquí, sobre todo en la parte de la armonía, pero vean cómo el movimiento general es desde ese Fa en la voz superior aunque baja la sensible, el movimiento es desde el segundo grado. Y en el bajo, pues también hay una nota pedal al Si, en el Si. Luego el Do es como una bordadura, esa nota pedal, pero el Si se mantiene mucho tiempo, ¿no? Es como dobles bordaduras. Hay unos acordes ahí inusuales, el acorde sexta aumentada que está más en inversión, el Do con la séptima, Do con séptima, que también de alguna forma tiene función como si fuera germano, aunque no funciona así aquí. Pero bueno, hay elaboraciones armónicas, pero en general la progresión es esta, ¿no? Es del Si, que es lo que está marcado en el inciso A. También se puede prolongar en otros puntos de esta Ursatz. Aquí, por ejemplo, vemos que la prolongación se da en este pequeño ejemplo al principio, antes de llegar a la nota. Eso es muy común. Si el final y la Ursatz van a ser 3-2-1, a veces se usa digamos, una primera frase para llegar al 3 y ya luego descender. Entonces se vuelve como 1-2-3 o partiendo desde el 1 con arpegios hasta llegar al 3, etc. Aquí tenemos algo similar. Entonces la prolongación de la línea superior se da al principio más que en el 2, ¿no? De hecho el final 2-1 es muy, muy corto, ¿no? No está prolongado. Si vemos la línea original, entonces ¿qué tenemos? Bueno, parte de la tónica, una progresión de tercera hacia el Mi, luego se considera que ese Fa es una nota vecina, es una bordadura al Mi, el Do es también un despliegue de otra voz que está ahí, que es completando ese Do, como si este Do
se mantuviera pedal, pero digamos que la nota que se considera ahí como parte de la línea melódica es el Fa. Sin embargo, es una nota vecina, es un ornamento. Y las plicas se usan para marcar cuál es esta urlínea, ¿no? Se utilizan esas plicas para definir que ahí está esa línea. Estas, si se fijan aquí tenemos unas ligaduras punteadas, esas se usan para indicar la prolongación, es decir, para decir que este Mi se prolonga y en realidad su función se conserva hasta este otro Mi. Para eso se utilizan. Y en el bajo pues está ornamentado con con una especie de horizontalización o un arpegio en la voz grave, parte del Do, La, Fa, para ahora sí aproximarse al Sol y Do. La misma idea de la cadencia auténtica comprimida en 6/4. Entonces hay veces que la prolongación se da antes, no necesariamente en la 2. Hay variantes de la URSAT. Normalmente estas variantes suceden en la voz de arriba. En general, las URSAT que vamos a encontrar son descendentes. Eso es lo que se encontró Schenker. Y hay variantes. Una es pues el 3-2-1 que ya vimos, que nos revelan este acorde en esta posición. Otro que es 5-4-3-2-1. Pero vean cómo es importante dónde está el 2. El 2 está junto con el dominante. El 2 siempre va a ser el final, ¿no? Eso es muy importante. Lo mismo pasa con el otro, es 8. Desde el 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es toda la escala de octava descendente. Entonces, puede haber variantes, pero la constante es que es un movimiento descendente, que en armonía es un movimiento de la tónica hacia la dominante y luego la resolución, y que el final, si se fijan, se conserva, digamos, el punto cadencial entre el 2 y el 1, que es lo que ya habíamos mencionado antes. Aquí tenemos un ejemplo de una mazurca de Chopin. Está muy elaborado en general en la versión original de piano, pero si vemos la voz de arriba, muy bien, tenemos ahí varios tipos de ornamentación. La armonía de abajo está claramente en si bemol mayor. Armónicamente tenemos primero, cuarto, hay un primero aquí de forma intermedia, quinto y primero. Si vemos las elaboraciones, este salto del Fa es muy importante, es simplemente un cambio de registro de ese Fa, lo pone primero en la octava de abajo, pero quiere partir desde el Fa, hace bordaduras al Fa con estas dos voces, no están desplegadas las dos voces, están tocadas de forma paralela, entonces se ponen como voces intermedias, pero en general la que nos importa es la de arriba. Entonces aquí tenemos estas notas vecinas, el Fa se prolonga, por eso se ponen estas ligaduras. Luego tenemos este descenso, y justo cuando llega al Do, que es el 2, ese lo prolonga. Hace un salto un poco hacia arriba, es decir, desvía un poco el movimiento, pero esta línea punteada nos dice, este Do que está aquí, tiene la misma función este Do. Nos sirve para recalcar la función de esas notas. Es muy importante ver cómo la idea es que se prolongue el dominante y resuelve primero, pero inicialmente en posición de tercera y posteriormente ya pone la posición de octava. Por eso la que se pone en la urline es este 1, porque ese es el que va a ser mucho más conclusivo. Aun cuando resuelve, si nosotros vemos la resolución,
sí se escucha que se resuelve, pero se escucha mucho más la resolución si después ponemos la posición de octava. Ese si bemol. Y ahí vemos cómo está marcada la Urline 5, 4, 3, 2, 1. A partir como dijimos, de despliegues de dos voces, como este es el ejemplo, ¿no? Si tenemos estos dos voces, do, mi, si, re, do, do, se pueden desplegar de esta forma, ¿no? Si luego el que está en medio, si hago como el que está al principio, puede ser también al revés. Y estos despliegues se pueden rellenar con notas de paso. Pero en cualquier caso la línea principal, la línea base es la misma. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes recuerden que no es que, digamos, el análisis schenkeriano sí busca de alguna manera encontrar estas estructuras así como Schenker las encontró. Habrá piezas en donde sea más complicado de encontrarlas, donde de repente tengamos que reflexionar si sí es eso o no, pero es una constante, ¿no? Que corresponde al lenguaje tonal. Entonces no es, aunque parezca un poco forzado siempre buscar esas mismas estructuras, en realidad esto corresponde a que el sistema tonal pues tiene ciertas características, ¿no? Funciona con ciertas reglas y por eso es que será una constante tal vez encontrarlo. Vemos que la ornamentación inicial de la línea superior, ya que ya habíamos hablado, puede darse por medio de grados conjuntos o puede darse por medio de arpegios. Aquí tenemos también un ejemplo de una pieza de Schubert. Vean cómo la nota en realidad con la que se empieza la línea principal es este 3, que es un si bemol, estamos en sol bemol mayor. Pero para llegar ahí se da un ascenso, se da un grado conjunto entre este si bemol y la, y luego entre este la y este si, pero que están también desdoblados, es decir, al mismo tiempo hay un despliegue de dos voces. Si escuchamos la línea melódica, y hasta ahí se escucha, digamos, ese primer punto importante de la línea principal. Entonces aquí vemos, digamos, los mismos procedimientos que hemos hablado antes, el ascenso inicial y además el despliegue de dos voces dentro de ese ascenso. También se puede dar como un movimiento inicial en una voz, digamos, una voz intermedia, ¿no? Vean como aquí tenemos este ejemplo. Hay muchos, esta idea está muy elaborada, pero vean algunas cosas importantes. Cadencias, siempre estos movimientos primero, quinto, primero, pero en un nivel más profundo también podríamos hablar de una estructura mucho más grande y que la cadencia realmente importante es la del final, porque esa es la que conserva el movimiento descendente 5, 4, 3, 2, 1. En la voz superior lo que sucede es más bien un movimiento que va desde la bemol, aquí está, y haciendo este desdoblaje, la bemol, re, la bemol, fa, la bemol, la bemol, ¿sí? Entonces es como un arpegio, porque tenemos aquí la bemol, re bemol, fa, y llega hasta la bemol. Pero también hay una recurrencia de la bemol, siempre regresa a ese la bemol. Y ahora sí inicia el descenso. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas. Es un ascenso por medio de un arpegio, pero que al mismo tiempo está adornado con el desdoblaje de una voz intermedia, que sería ese la bemol como nota pedal.
aquí este es el mismo caso. Vemos cómo hay este sol do del inicio, aunque ya desde ahí desciende, pero no podríamos marcar eso como 5, 4, 3, 2, 1, porque el do es una voz intermedia, entonces en realidad ahí va a moverse del sol al do como voz intermedia y luego salta al fa, que es en realidad la siguiente nota importante después del sol, mi, y luego otra vez. Va a un si, pero porque es una voz intermedia. Es como si la voz superior fuera sol, fa, mi, re, do, y la voz interna fuera do, si, do, ¿sí? Entonces tendríamos si la hacemos, digamos, con estos despliegues, y se pueden rellenar con ornamentos. Lo mismo pasa con el inciso B. Ese movimiento sol la si do no es una resolución hacia la tónica, es simplemente un desdoblamiento de una voz que existe más arriba, que es ese do, y luego lo mismo pasa en el siguiente, ¿no? Otra forma de prolongación pues es con las notas vecinas, de bordadura o apoyatura o escape. Entran en la misma categoría. Entonces ven como aquí pareciera que entonces a lo mejor estamos en mi bemol mayor, pareciera que el movimiento puede ser 4, 3, 2, 1, pero no, en realidad es el la bemol, es una bordadura al sol, ¿no? Entonces tendríamos esa es una posibilidad. Y otra que es muy frecuente es la interrupción. Pareciera algo similar, pero estructuralmente tenemos alguna diferencia, por eso es que aquí está marcado como una doble barra. Porque suele esto usarse cuando esto es un final de frase, una cadencia imperfecta de un final de frase, por ejemplo. En este caso, ese fa no lo consideramos bordadura, porque en realidad lo que sucedió es que va a ser el descenso 3, 2, 1, pero lo interrumpe. Entonces hace 3, 2, lo interrumpe y más bien vuelve a comenzar. Entonces eso es muy común también. Pero sí es muy importante, por eso está marcado ahí esa doble barra que suele ser en finales de frase. Aquí tenemos un ejemplo más que creo que podría ser interesante, de Mozart, de unas variaciones para piano. Porque además es interesante porque lo podemos ver en varias capas, ¿no? Aquí está un ejemplo también de la interrupción de la que hablábamos. Entonces tenemos, esta es la idea original, la idea inicial. Bien, aunque es un poco lento, pero vemos cómo podemos ir trasladando a ya un análisis así. Si se fijan en el inciso B, lo que está es prácticamente una transcripción de la voz de abajo, de la versión original, pero con algunas omisiones. Y esto lo veremos más adelante con el método ya de análisis, pero si se fijan, primero omite barras de compás y omite ritmo. No está indicado el ritmo. Está la posición de las notas más o menos donde le corresponde, pero no tiene ritmo. Y también hay otra omisión, por ejemplo, las achacaturas, apoyaturas, esas están omitidas, y las repeticiones inmediatas. Si se fijan, por ejemplo, este re aparece 2 veces, aquí en la versión ya del inciso B, como es una capa intermedia, ya no aparece, ¿no? Entonces tenemos que omitir las repeticiones inmediatas, tenemos que deshacernos de la complejidad del ritmo, nos quedamos con todas las notas del mismo valor,
Y en realidad aquí las plicas solamente van a servir para marcar la importancia y la relación entre las notas. Entonces vean cómo marca aquí un ascenso inicial por grado conjunto, re, mi, fa, claro, ornamentado con un salto, un salto cordal, bordadura ese re, doble bordadura al mi, o sea, mi, bordadura inferior, regresa al mi, bordadura superior, y luego un despliegue de otra voz superior para bajar hacia el fa, y ahora sí inicia el descenso. Pero aquí lo interrumpe. Entonces esto, y vemos que es un final de frase en cadencia imperfecta, y ya luego lo recupera. Vuelve a partir del fa, mi, con el mismo adorno que hizo acá, ¿no? Muy parecido más bien, y luego ya el descenso hasta el re final. Si lo vemos ya en un nivel más profundo, observamos aquí también ya la capa más profunda donde tenemos ese descenso con la interrupción y ya después completo. Muy bien, otro aspecto importante es la transferencia de registro. Hay casos en donde se da una transferencia de registro para hacer mucho más interesante la línea, sobre todo, o para prolongarla aún más. Es decir, si nosotros tenemos un, por ejemplo aquí 5, 4, 3, 2, sería sol, pero yo puedo hacer el sol abajo, que lo hace más interesante y me permitiría hacer más cosas entre el sol y el fa por el espacio que se genera. Hay un ejemplo muy interesante con una pieza de Chopin, que el diseño es principalmente ascendente al principio. Entonces lo que hace es transferir el registro. En lugar de moverse del fa al sol bemol aquí, lo hace hacia el sol bemol de abajo. Entonces es curioso que aunque ahí escuchamos mucho movimiento descendente, en sí la forma original es ascendente. El inciso B es algo muy parecido a lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos la transferencia de registro y entonces podemos siempre rellenar ese espacio con distintos tipos de prolongaciones, ¿no? Eso es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede trasladar el registro de un lugar a otro, ¿no? Entonces vean la mano derecha. Y termina en un sol, en un sol 5, a pesar de haber llegado incluso hasta el la 4, ¿no? Pero esto es porque hubo dos momentos en los que se trasladó el registro. Aunque aquí se amplía el registro porque justo llega hasta el re de una octava arriba, pero termina por regresar, ¿no? Esta ligadura punteada nos dice eso. Pero después hay esta transferencia de registro hacia abajo, se mantiene el registro de abajo y luego hay esta transferencia de registro hacia arriba para poder ahora sí terminar en el sol. Y está ornamentando con progresiones y arpegios esos espacios que se generan, ¿no? Aquí tenemos un espacio entre este do y este do, entonces aprovecha y hace un arpegio. Lo mismo aquí cuando hace este salto de la, aunque aquí es un salto mucho más grande, pero digamos la prolongación que hace es la de un arpegio. Entonces a eso nos referimos con que a veces la línea principal se puede abrir. Cuando se presenta la URSAT es muy importante presentar en el registro, ¿no? Cerrado. Más bien, ya cuando analicemos esto y por ejemplo lo queremos poner ya en la URSAT, entonces tendríamos que poner solo un do,
¿no? Si este empezó aquí, la nota principal de este do en realidad sería la de una octava arriba. Entonces pondríamos re, do, este si lo pondríamos una octava arriba, este la también, y terminaría en este sol. A la hora de presentarlo se tiene que presentar en el registro, digamos, obligado de cada uno de las voces. Al final lo que necesitamos encontrar es la dirección de esta pieza, de cada una de las piezas, y sobre todo observar el proceso en el que se llega de la música real a esta USAT y viceversa, que nos permita hacer los dos, en los dos sentidos, ¿no? Siempre que nos permita ir de lo más superficial a lo más profundo y luego de regreso. Eso creo que es lo más interesante. Muy bien, vamos a hacer rápido un ejercicio sobre una pieza de Mozart, es la 40, ustedes la conocen bien, y tomamos este fragmento a partir del compás 28. Hice una pequeña reducción ya en Sibelius para piano. En realidad tomé casi todo lo de las cuerdas porque lo demás son doblajes, ¿no? Si nosotros vemos lo que está haciendo el fagot, está doblando a los violonchelos y flautas y clarinetes, perdón, flautas y oboes están eh, doblando la primera nota de los violines, ¿no? Entonces tomé eso de ahí. Aquí sí tenemos una armonía más llena, pero decidí tomar las melodías principales, la de arriba y el bajo, ¿no? Hice una reducción. Vamos a, aquí está. No se van a escuchar con tanta claridad eh, algunas melodías. Vamos a ponerlo tal vez así. Muy bien, bueno, vamos a ver algunas cosas importantes. Lo primero es ver que aunque la sinfonía está en sol menor, este fragmento ya está en si bemol mayor, termina en una cadencia imperfecta en si bemol mayor, este es el quinto. Eh, Vamos a ver qué pasa un poco con la idea de esta idea de la prolongación. Para una primera capa no podemos, Sibelius es un poco complicado hacer los gráficos de Schenker porque no podemos prescindir de todas las barras, ¿no? Si yo no las pongo, digamos, si las oculto, se ocultan en todos los instrumentos. Pero bueno, vamos a trabajar un poco con la voz intermedia. En realidad es bastante estática o dobla la voz superior, entonces podemos prescindir de ella. Estas voces intermedias rellenan la armonía, sí es importante, pero en general la que más nos importa es la de abajo y la de arriba. Y nosotros tomamos esta voz de abajo, vamos a empezar. Pues es un despliegue de dos voces, pero la que nos importa principalmente es esta, que es el bajo. Si se fijan, se mantiene por todo el compás. Aquí se duplica. En realidad podríamos omitir la voz de arriba porque en realidad todo lo demás es duplicación. Y luego también aquí. En realidad esta voz es lo mismo todo el tiempo. Es una voz nota grave siempre. En la voz superior vamos a ver un poco más de elaboración. También hay más relleno armónico. Aquí la voz importante pues es el si. Está rellenado el acorde, pero la que nos importa más es el si. El si de la voz superior y aquí también es el fa. Entonces tenemos esta melodía. Vamos a omitir las repeticiones inmediatas. Entonces este fa se queda de unidad. Este fa lo podemos dejar de mitad incluso.
Podemos prescindir de estos doblajes a octavas, solo dejar la voz superior. Y bueno, aquí también podemos prescindir de las voces de abajo, lo que nos importa es llegar a ese fa. Muy bien, ya que tenemos esto, vean cómo, aun cuando no va a ser exactamente igual, pero sigue sintiéndose el mismo movimiento. Muy bien, algo que pasa al principio es que tenemos en realidad, vean cómo el movimiento va descendente y se frena justo en el do. Digamos que este es un punto importante donde quiere generar tensión, porque además es el dominante de fa. Entonces aquí hay una tonicalización del fa. Es muy importante resaltar eso. No es una cadencia en fa mayor, no es una modulación a fa mayor, sino tal vez podríamos mencionarla más como tonicalización de fa mayor, justo lo que ya habíamos mencionado un poco, ¿no? Entonces, este descenso es importante porque estamos viendo un poco, lo podemos ver desde varias perspectivas. Podríamos pensar que estamos uniendo, si nosotros vemos el cifrado, tenemos aquí un primer grado, luego un quinto en 6, luego un cuarto en 6, pero en realidad lo que nos importa más es cómo llega este primero en 6-4. Y de hecho, más adelante va a llegar a un primero en 6-3. Es decir, es como una forma de ornamentar por capas. Podríamos ver que una siguiente capa podría ser esa ornamentación de cambio de posición del mismo acorde. ¿Por qué? Porque al final el movimiento que tenemos de esta primera nota hacia esta nota que tenemos aquí sería por grado conjunto. Este acorde que tenemos aquí tiene la función de segundo mayor dominante artificial. Entonces en lugar de ir hacia arriba, si do, lo hace hacia abajo y prolonga con notas de paso, pero en realidad podríamos ver como pilares de esta progresión el acorde de primero en fundamental, 6-4, 6-3 y luego ya el segundo dominante artificial. Este es importante porque de hecho se mantiene mucho tiempo aquí. Es muy insistente. Y aunque vean que tiene esta escala con rango de séptima disminuida, en realidad es para agregarle un poco de color. Si nosotros vemos, tenemos más bien una prolongación en realidad de la misma nota, ¿no? Tenemos que ese mi ahí está. Si lo queremos poner, si lo queremos ver cada vez, ahí está presente siempre ese mi. De hecho, podríamos en otras capas poner al fa como una bordadura, a este fa del final, ¿no? De hecho, ese fa acompaña un poco también la bordadura en el bajo. Este que está aquí, si nosotros lo vemos, es una nota vecina de ese do. Y lo repite. Pero este do es exactamente el mismo todo este tiempo. Podemos dejarlo así. Sibelius nos permite escribir sin plicas, sin nada. Es difícil hacer gráficos de Schenker en Sibelius, pero se puede hacer, pero implica muchos cambios. Ahorita quiero dejarlo también como de forma vertical que coincida con la versión original para que lo podamos observar, pero se pueden hacer gráficos ocultando cosas, haciendo ahí algunos trucos, pero también creo que a veces es mucho más efectivo cuando esto lo hacemos a mano. Creo que funciona mejor.
Si nosotros empezamos ya a ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a ornamentación y vemos los ornamentos que habíamos visto con Schenker, aquí tendríamos que esto es un arpegio. Está ornamentando siempre con arpegios. Esta nota es una prolongación de ese re. Entonces es importante, pero podríamos incluso omitirla. Lo mismo va a pasar con esta. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos con este material? Por un lado ya vimos cómo este mi se sigue manteniendo durante muchos compases. Esto es una prolongación también que se repite, ¿no? Yo creo que tiene un efecto también expresivo interesante el que aparezca 4 veces exactamente casi igual este compás. Eh, pero si nosotros vemos en una capa más superficial, lo que tenemos es una progresión de séptima, ¿no? De hecho, esto se mantiene igual. Tenemos esa misma progresión de séptima. En un análisis tal vez podríamos omitir todas estas repeticiones porque pues, es lo mismo, es exactamente igual, ¿no? Y más bien vemos como lo interesante sería analizarlo una vez y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al final, aunque esto no es un arpegio porque está roto, vimos que una condición para que el arpegio funcionara es que estuviera en la misma dirección, o más bien para considerarlo como arpegio como tal. Pero se considera como arpegio siempre y cuando sean notas, saltos cordales, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos los podríamos considerar siempre como arpegios, ¿no? También estos, aunque bueno, más bien de dos en dos. Entonces, si estamos en esta primera capa, aquí tenemos la progresión descendente en el bajo, aunque hay otros acordes intermedios, pero ya vimos que es como una forma de prolongar la función del acorde, ¿no? Aun cuando la primera nota es si, sí podríamos pensar que este fa eh, representa más claramente un movimiento, ¿no? Vemos que, por ejemplo, si nosotros empezamos a analizar esta capa intermedia, ¿no? Ya aquí empezamos a ver cómo algunas notas van teniendo como permanencia durante más compases o van teniendo cierta importancia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasaría en un nivel un poco más profundo. En un nivel más profundo lo que tendríamos que hacer es, sabemos que esto es claramente unos arpegios y ya los marcamos. Pero algo que tendríamos que marcar también es cuáles de estas notas son realmente importantes, ¿no? ¿Cuál de todas estas notas son realmente importantes? Por ejemplo, lo que sí podemos identificar aquí es que hay una voz que va teniendo una cierta dirección, por lo menos de inicio aquí. Vean, si nosotros marcamos esto de aquí, podemos marcar una
pues sí, eh, movimiento por grado conjunto descendente, que es como los que Schenker busca, ¿no? Aquí tendríamos que a lo mejor convertirla así, para que quede más claro. Y vean cómo entonces podríamos empezar a establecer ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, una idea de que esta voz tiene este movimiento descendente. Hay obviamente otras voces, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, podríamos reconocer por ejemplo, que al tener el arpegio también podría existir la posibilidad de otra voz, que es este sol, fa, mi. Claro, se da por el mismo despliegue, pero creo que es más claro, más evidente cómo marcamos esta progresión. Si lo marcamos en si bemol, sí tenemos un diseño como el que habíamos visto, ¿no? Si tenemos 5, aquí es difícil escribirlo en Sibelius también como debe de ser, porque tendría que ser con una marca de símbolo de un marcato. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, este es parecido. Entonces vean cómo tenemos en si bemol hay un movimiento que está aquí 5, 4, 3, 2, 1, pero no lo podemos marcar como la URSAT por una razón muy importante, que es el hecho de que este acorde, este 1 llega en un acorde de primer grado, pero en un acorde de primer grado que está en inversión. Entonces no es conclusivo, no podemos marcarlo ahí como conclusivo. Después, en realidad lo que podemos ver es cómo esto sirve para llegar a este mi. Este mi es importante, ¿no? Si nosotros vemos, omitimos todas las demás notas, ya sabemos que este mi se prolonga. En realidad lo que vamos a encontrar es una bordadura del mi y al fa, ¿no? Porque esto que está aquí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, veremos cómo estos dos están conectados. Como ven, es más difícil hacerlo en Sibelius que a mano. Estos dos están conectados por aquí teniendo una nota vecina, ¿no? Y eso se repite. Cada compás dentro de los siguientes es lo mismo. Se repite abajo también con la nota vecina. Entonces el mi es el que se prolonga y regresa al fa. De alguna manera podríamos decir que lo más interesante aquí es este descenso inicial, pero como en realidad en un nivel todavía más grande, aun cuando podemos ver este descenso, en realidad en un nivel más profundo, este fa y este mi son en realidad los que se tendrían que unir.
porque este sería el que formaría en realidad la bordadura. Eso se repite. Y este es el que formaría la bordadura con este Fa. Entonces, si nosotros nos fijamos, en realidad esta progresión es una tonicalización del Fa con una gran bordadura Fa, Mi, Fa. Esto es una prolongación ya nada más del Fa, arpegios, acordes de bordadura a todas las notas del arpegio, y lo repite y llega al Fa. Entonces, en realidad, digamos, nuestra estructura principal sería el Fa nada más, prácticamente. Ese Fa. Aun cuando de forma intermedia podemos encontrar algunas otras cosas. Ahora no estamos siguiendo exactamente el método de las cuatro etapas, ahorita solo nos quedamos en esta. Después iremos volviendo a trabajar este gráfico justamente. Voy a encontrar una forma de poder trabajarlo en algún otro programa que nos permita trabajar gráficamente mejor. Y espero sus comentarios. Muchas gracias.